con la iglesia, que se llama como título de Egipto a Canaán. Y estamos estudiando en todo lo que es el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, del Génesis, de Éxodo, en el libro de Éxodo, y posiblemente también de Números, qué es lo que dice la Biblia y qué tipifica lo que está en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Nosotros siempre hemos creído que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Que no es el Antiguo sin el Nuevo, ni el Nuevo sin el Antiguo. Cualquier persona que se base solamente en uno de los dos pactos es una persona que está caminando coja de cualquiera de los dos pies. Necesitamos los dos testamentos, los dos pactos para poder entender el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Nosotros no podemos mirar una parte y ignorar la otra. Amén. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento se acabó, que eso ya no es parte de nosotros, pero si tú no conoces el Antiguo, no podrás nunca entender el Nuevo, ni podrás saber quién es Jesús, ni por qué Jesús vino a salvar al mundo. Amén. Y si tú no estudias, si tú no lees el Nuevo, mucho menos podrás entender el Antiguo. Para muchas personas, sobre todo aquellos que son judaizantes, que solamente quieren el Antiguo Testamento, ellos no pueden entender lo que significa que el Señor, el Mesías prometido, ya vino, ya estuvo, ya está y volverá. Amén. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a estar leyendo para comenzar en 1 Corintios capítulo 10, del versículo del 1 al 4. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios 10, del 1 al 4, para saber lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y luego nos vamos a entrar al Antiguo Testamento. Amén. 10 del 1 al 4, ¿no? Capítulo 10, versos 1 al 4. 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Quiere leerlo? Del 1 al 4. ¿Quieres leerlo? 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Y déjenme lo que dice el versículo 11. 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Si tú quieres leer luego todo el texto para entender lo que está diciendo Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo está hablando del pueblo de Israel, de Egipto a Canaán. Y es interesante cuando él dice, y todas estas cosas nos acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado el final de los tiempos, ¿sí? O los siglos. Ahora, ¿qué pasa? Mira, si tú te das cuenta, empieza hablando Pablo acerca de que todos pasaron por la nube y el mar, y que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, dando a entender que en la nube, el paso por el mar rojo, era un tipo de bautismo del cristiano. Amén. Y nosotros hemos venido viendo esto, hemos hablado de cómo Egipto tipifica al mundo donde nosotros estábamos, Faraón tipifica a Satanás, e Israel tipifica a la iglesia de Cristo, como Moisés tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Son tipos, son simplemente unos tipos de lo que había de venir. Y hemos venido viendo cómo el Señor iba por el desierto. Nosotros hablamos acerca de las 12 del oasis, hablamos del agua amarga de Mara. Hemos venido caminando hasta que donde el Señor le habla a Moisés y le dice que le construya un tabernáculo donde él va a morar, o donde se va a manifestar al pueblo de Israel. Hablamos acerca de los elementos utilizados en el tabernáculo, que tipifican esos elementos, y lo hemos visto a lo del Nuevo Testamento.
Hablamos del lugar santísimo, del arca del pacto de Dios, hemos hablado acerca del candelabro, la mesa de la preposición, hablamos la semana pasada del altar de bronce y esta noche vamos a hablar acerca de la fuente de bronce o el lavacro, algo que el Señor le mandó al pueblo de Israel que hiciera, a Moisés, y el Señor le dijo, mira y haz conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, algo interesante que nosotros hemos podido ver es que este tabernáculo, antes de entrar en el mensaje total, este tabernáculo tenía 3 puertas. La entrada al atrio, la entrada al lugar santo y la entrada al lugar santísimo. Y esas 3 puertas, los judíos a cada una de estas puertas le tenían un nombre. Y ellos le llamaban a la primera puerta el camino, a la segunda puerta la verdad y a la tercera puerta la llamaban la vida, que era la que entraba al lugar santísimo. Por eso el Señor Jesús cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida, que viene al Padre sino por mí, Él estaba mostrando que ese tabernáculo que Dios le mandó a Moisés a hacer en el desierto, lo estaba mostrando a él. Por eso era que los judíos no hallaban, la palabra de Jesús no hallaba cabida en los oídos de los judíos, porque para los judíos oír que Jesús dijera que Él era el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo blasfemias contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían, porque tenían puesto el velo de Moisés que no los dejaba ver más allá del lugar del lugar santo, ni aún al lugar santo, al lugar santísimo. Pero ahora, el Señor le dice a Moisés, yo quiero que estemos mirando en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, gloria a Dios, y vamos a estar viendo en el capítulo 30, versículo 17 al 21, lo que el Señor le ordena a Moisés que haga también de todas las cosas que le ha dado a hacer. Éxodo 30, 17 al 21. Sí, hermana. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre esta tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo en él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Mire, el Señor le dice a Moisés que hiciera una fuente de bronce. Cuando nosotros hemos leído de los utensilios que Dios le manda a hacer a Moisés, todos tienen una medida. El arca del pacto tiene una medida, la mesa de la proposición tiene una medida, y todo está hecho a medida. Pero aquí el Señor, cuando le ordena a Moisés que haga la fuente de bronce, no le da ninguna medida. No le dice qué tamaño tiene que tener la fuente de bronce. Y nosotros no sabemos qué tan grande era esa fuente de bronce. Ahora, es interesante, miren, yo no sé si ustedes saben de qué, bueno, ya sabemos que de bronce, ¿de dónde sacaron o sacó Moisés el bronce para hacer la fuente? ¿Alguien sabe? Mire, es interesante, las mujeres en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel en el desierto, ellas tenían espejos de bronce. Esos espejos de bronce eran donde ellas se miraban, donde se peinaban, donde se arreglaban, donde se ponían bonitas, donde se ponían bien atractivas para sus maridos o para conseguir marido, lo que fuera. Allí era donde ellas estaban mirándose. Y eso es lo que Moisés toma como ofrenda de mano de las mujeres, los espejos de bronce, para hacer con ella la fuente de bronce. Quiere decir que esa fuente de bronce
estaba brillante, siempre estaba brillante, de tal manera que cuando tú te acercabas, inmediatamente tú podías ver tu imagen, podías ver como tú eras a través de ella. Ahora, nosotros lo que podemos entender, primeramente, es que cuando Dios le ordena a Moisés que haga la fuente de bronce, la fuente de bronce habla de la santidad. ¿Sí? Nos habla de que Dios es un Dios santo y que nos quiere santificar a nosotros. Él nos quiere santificar. Ahora, esa fuente de bronce nos habla, nos dice que tiene agua, que es un espejo, que es un espejo. Entonces, yo necesito saber de qué me está hablando. Ya hemos hablado del altar de bronce, típico del Señor Jesucristo, en su sacrificio vivo en la cruz del Calvario, porque fuera el altar del holocausto, que significa una ofrenda del todo quemada. El Señor Jesucristo se ofreció del todo y su sacrificio era perfecto. Hablamos de que Jesucristo representa la mesa de los panes de la proposición, representan a Cristo, que te tiene aquí. Escucha esto, te tiene aquí en sus manos. ¿Y sabes lo que hace el Señor Jesucristo? Te presenta aquí, delante de la presencia de Dios el Padre. Esos panes de la proposición significan panes de la presencia. Y la mesa era una mesa en madera de acacia y cubierta de oro, que nos habla de la naturaleza humana de Cristo y de la naturaleza divina de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era 100% hombre. 100% hombre. Padeció como ser humano todas las necesidades que nosotros padecimos. Tentado en todo, pero sin pecado. La madera de acacia es una madera que no se tuerce, por eso se lo mandó. Y el oro nos habla que Jesucristo era 100% Dios, 100% Dios. Pero Él vino aquí y habitó entre nosotros, vivimos como hombre, pero dice la Biblia que vimos su gloria como el unigénito Hijo que está con el Padre. Ahora, yo quiero, ya hemos visto que el tabernáculo representa también nuestra vida, donde Cristo quiere morar en nuestra vida. Y si ya después hablaría yo de lo que significan los elementos que están dentro del arca del pacto. Pero ahora lo que yo necesito saber es qué significa la fuente de bronce. ¿Qué me está significando la fuente de bronce a mí en el Nuevo Testamento? Ahora, mira. Hay algo interesante, la fuente me habla de la palabra de Dios. ¿Sabías tú eso? Me habla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me lava, es la que me santifica, la que me purifica. Si yo de nada me sirve recibir a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Eso es lo que yo tengo que hacer, cualquier cristiano lo que hace. Si yo no vivo una vida conforme a la palabra de Dios. ¿De qué me sirve decir que acepté a Jesucristo como mi suficiente Salvador si yo soy un borracho? ¿De qué me sirve decir que yo soy cristiano si yo soy un homosexual? ¿O si soy un adúltero? ¿O si soy un avaro? ¿De qué me sirve? Solamente porque un día hice una oración de fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Ahora mira, aquí yo quiero decirte una cosa. Primeramente, la fuente representa la palabra de Dios y su santificación sin límite. Eso? La santificación, el Señor te santifica, es ilimitada la santificación de Dios. ¿Sabías tú eso? ¿Tú sabes lo que significa ser santo? Santo significa apartado por y para Dios. Eso es santo. Eso es santo. Apartado por Dios y para Dios. Ahora, la Biblia me dice que cuando el Señor te toma, Él dice que Él deshizo como nube nuestros pecados y como niebla nuestras rebeliones. Que nos volvamos a Él porque Él nos reinó. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 2. El Salmo 103, versículo 2, en el capítulo, está, y vamos a ir al Nuevo Testamento, amén. Pero es interesante lo que dice el salmista empieza diciendo, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. 103. 107, sí, 103, perdón. Sí. A ver, gloria a Dios, 103, versículo 2. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Amén. Entonces, a ver, gloria a Dios. Bueno, a ver, entonces a mí me quedé un poquito corto. A ver, ¿el 3 qué dice? 103, El 3. sí. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que rescata de noche tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el día. Amén. A ver. Como el águila. Amén. Ahora es que, bueno, aquí dice, a ver, yo lo estoy leyendo, dice Jehová es el que hace justicia y desecha. A ver, ¿quieres leerlo que no? ¿Qué parte tiene? Ahí el sigue leyendo, a ver, yo te digo. Jehová es el que hace justicia y de hecho todos los que padecen violencia. ¿Seguimos? Sí, sí. También los notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Léeme entonces. Cuando está lejos el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Mira esto. Dice que porque como está, ¿no es cierto? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Yo no sé si tú puedes medir la altura de los cielos sobre la tierra, ¿cierto? Yo no sé si algún día, yo sé que nunca, nadie podrá medir la altura de los cielos sobre la tierra, porque los cielos nosotros no podemos encontrar ese fin. Ahora solamente Dios es el que llena el todo. Y si como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ahora, la pregunta, ¿por qué el salmista cuando está escribiendo no dice, porque como está tan lejos el norte del sur, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? ¿Por qué tenía que utilizar oriente y occidente? ¿Por qué él hace esa comparación de los cielos, la altura de los cielos sobre la tierra? Porque cuando tú sales de aquí del norte, del polo norte, de Canadá, y empiezas a caminar, cuando tú llegas al polo sur en la Patagonia, y pasas del polo sur y empiezas a caminar, entonces ya, aquí saliste de norte a sur, pero cuando llegas al final, al polo sur, sales de sur a norte, hay un límite, hay un límite. Tú puedes medir la distancia, o el hombre puede medir la distancia entre el norte y el sur, o el sur y el norte, sobre la faz de la tierra. Lo que el hombre no puede medir es la distancia entre el oriente y el occidente, porque si tú sales de oriente y empiezas a caminar alrededor de la tierra, siempre estás caminando hacia el occidente. No importa que estés caminando de donde partes, siempre irá de oriente a occidente. Por eso es interesante cuando el Señor dice que como es de lejos el oriente y el occidente, quiso alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nosotros hablábamos que cuando el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario, despojando a los principados y a las potestades y las recibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y cuando tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz,